Entonces, fíjate, aquí vamos nosotros a irnos a la primera fase del curso. Y la primera fase del curso es, vamos a aprender los básicos. Pueden ser que ustedes ya tengan algún conocimiento previo, es válido. Puede ser que no. O sea, si tienen conocimiento previo, les va a servir un poquito, pero no mucho. Pero si no, tranquilo, si no tienen nada de conocimiento y nunca he visto gráficos, nunca he querido analizar gráficos ni nada por el estilo, precisamente lo que vamos a hablar hoy está diseñado para las personas que vienen desde cero. Entonces vamos a hablar de los gráficos, vamos a hablar de velas japonesas, vamos a hablar de estructura de mercado, de tendencias, de soportes, resistencia, líneas de tendencia, cuándo identificar rompimientos, para poder tener una estrategia de análisis y ver cuándo el precio va a subir o va a bajar, o cuándo van a ser las mejores oportunidades de nosotros de compra y venta. Entonces, lo primero que nosotros vamos a aprender, importante, es los gráficos. Entonces, aquí viene una estructura. Entonces, yo les voy aquí a empezar a explicar cómo vamos a leer los gráficos, ¿ok? Entonces, fíjate, aquí nosotros tenemos lo siguiente. Aquí tengo este gráfico de velas. Ahorita les voy a explicar lo que es el esquema de velas. Les voy a explicar lo que es el esquema de velas. Y este gráfico, sencillamente, yo puedo leer acá que dice Ethereum versus el dólar estadounidense, ¿ok? Ethereum versus dólar. Esto también se los voy a enseñar a leer lo que son los pares, ¿ok? Pero en el gráfico lo que más nos interesa es que aquí nosotros tenemos en el eje de las X, si ustedes ven aquí el eje de las X, vamos a estar, tenemos el tiempo, o sea, esto va a ser en función de tiempo, ¿ok? El tiempo, entonces fíjate que en el gráfico dice 2018, después dice febrero, abril, mayo, julio, agosto, octubre, noviembre, 2019. Entonces, esto va a ser el tiempo, va a ser la razón del tiempo. Y aquí a la mano derecha, en el eje de las Y, vamos a tener lo que es el precio, ¿ok? Entonces, aquí tenemos tiempo y aquí vamos a tener nosotros precio, o sea, la cotización. Eso es básicamente lo que nos va a decir este gráfico. O sea, esto equivale, muchachos, que si, por ejemplo, si yo quiero ver, si yo trazo una línea, que la voy a hacer acá, que no me va a quedar muy derecha, pero para que tengan una idea, me quedó horrible, vamos a hacerlo mejor. Si yo trazo, por ejemplo, en abril, esta barrita que yo estoy viendo aquí fue la que se dibujó en abril. ¿De qué año? Del 2018, ¿ok? Y el precio, más o menos, para tener una idea en el que estaba entre 400 y 500 dólares, ¿ok? Entonces, fíjate, cómo funciona mi cerebro, cómo funciona el ojo. Yo veo la fecha y comparo con respecto al precio que estaba en el momento. Por ejemplo, si yo me paro acá en noviembre, entonces yo vengo y miro noviembre, boom, y aproximadamente me quedo más arriba, pero aproximadamente son como unos 200 dólares. Si yo veo acá, ya en 2019, por ejemplo, por acá estaría enero, entonces puedo ver que estuvo hasta en 133, ¿ven? Entonces, yo puedo empezar de esta forma, yo puedo precisar en una fecha en específica, en un tiempo, qué precio más o menos, a qué precio estaba. Esa es la forma de leer el gráfico. Esto es lo que me está queriendo decir el gráfico, ¿ok? Ahorita vamos a hablar de lo que es las velas japonesas, pero aquí vamos a enfocarnos nosotros en lo que nos está diciendo este gráfico. Robert, Ajá, ¿te escucho? ¿y para qué uno revisa, o sea, el precio atrás, atrás, atrás? Van a ver cuando hagamos el análisis de la estructura de mercado, igual como pasa en futuros, el precio deja la huella, deja la estela. O sea, esto imagínate que este precio, o el mercado, ya hablemos aquí más del mercado, es como cuando estás en una playa y vas caminando y vas dejando huellas. Entonces, estas estelas, estas huellas del mercado, estas son huellas que ya están, esto ya pasó, esto ya se dibujó, ¿no? Y esto nos sirve a nosotros para poder tener una idea del análisis en el futuro. Entonces, por ejemplo, aquí lo más sencillo, si yo, para decirte como algo, para ir dándote una respuesta, por ejemplo, si yo veo que el máximo que ha llegado a la moneda, déjame correr aquí un poquito esto, yo puedo ver que si yo tiro una línea acá, me dice que aproximadamente ha sido los 1.400 dólares. Entonces, si yo veo, este ha sido el máximo del precio.
¿Cuándo va a superarlo? Cuando rompa el nivel de los 1400. Esa información que me lo está dando, me la está dando el gráfico en la información previa que hizo. Entonces, yo voy a utilizar lo que ya pasó, que es todo esto, como información para tratar de predecir o entender lo que el precio está haciendo en el futuro. ¿Me entienden ese punto? Entonces, yo voy a utilizar esta estela, estas huellas que dejó el mercado, para hacer mi análisis técnico. En eso es como nos basamos nosotros. Roger, ¿Ok? Ajá. ¿y esas huellas llega algún momento en que tú las desechas o siempre vas a tomar todo el historial independientemente que sean varios años? Depende. Ahorita cuando vayamos directamente al gráfico, vas a ver que sobre todo en las criptomonedas, vas a tener unos movimientos muy pequeños cuando las monedas apenas se están lanzando. Por ejemplo, imagínate el movimiento cuando Bitcoin valía 6 dólares. Entonces, si tú traes los 6 dólares a compararlo con el Bitcoin a 10,000, a 20,000, eso sencillamente es un puntico, ¿me entiendes? Entonces va a haber una información sobre todo sucede en cripto, y las cripto pues estamos hablando que son recientes, o sea, vas a ver criptos y token y cosas que apenas están empezando a medirse desde hace poco, desde hace 3 años, desde hace 2 años, entonces el gráfico que vas a tener es mucho más corto. ¿Por qué te digo esto? Porque va a haber información, por ejemplo esta, si te pones a ver esta información que tengo yo acá, pues es irrelevante, porque yo aquí en este tipo de gráfico cogería más lo que fuera aquí relevante, sí, relevante, eso me enredé, lo que fuera más importante. Entonces, por ejemplo, en este punto, ya esta información automáticamente yo la estoy desechando porque no me está diciendo nada, ¿ok? Esto no. En cambio, tengo más información acá. ¿Qué sucede? Que eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Este gráfico justo que yo les quise mostrar, para que empiecen a entender lo que nos está mostrando aquí el gráfico, es en una temporalidad extremadamente grande, porque estamos hablando de un gráfico semanal, ¿ok? Entonces, ahorita van a entender esa parte porque hay una sección completa de esa. Entonces, ¿pero por qué se los cuento? Porque por eso es que ustedes lo están viendo tan carente de información, porque estamos hablando de algo que ocurrió, fíjate, desde el 2018, ¿ok? Y aquí el corte lo tenemos acá casi a medio año del 2019. Entonces, es mucha información lo que está aquí inmerso. Ahorita yo les voy a explicar qué deberíamos nosotros de analizar. Entonces, muchachos, fíjate, me va creando el gráfico, se me va dibujando, me va haciendo la estela. Esto, puedo yo ver la relación de los precios, ¿ok? Puedo ir viendo la relación del precio. Todo el tiempo se va a ir el mercado moviendo y me va a estar marcando la relación del precio versus el tiempo. Eso es lo que nosotros estamos midiendo. El precio versus el tiempo. Aquí a la derecha, en el eje de las Y, tenemos el precio, y aquí en el eje de las X, a la izquierda, pues tendríamos el tiempo, ¿ok? En el gráfico nosotros vamos a tener como una leyenda, y aquí nos está diciendo que estamos justamente, este gráfico es el Ethereum versus el dólar estadounidense, ¿ok? Nos está diciendo la temporalidad, que ya se la adelanté, es una semana, y aquí nos está diciendo el broker o el exchange que está proporcionándonos la data, que en este caso es Bitfinex. ¿Ok? ¿Por qué lo dicen? Porque ustedes van a ver en la plataforma de análisis, vamos a poder tener hasta 3 o 4 precios diferentes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esa es una de las cosas que tienen mal las cripto. O sea, cada exchange, perdón, no tienen el precio estandarizado, sino cada exchange va a manejar su propio precio. Van a estar muy parecidos. Tampoco es que les voy a decir que de repente van ustedes a ver que el Bitcoin está en 10,000 y en un exchange lo van a tener a 13, ¿no? Pero hay una variación que siempre es importante. Entonces, eso para el trading apalancado es pésimo, porque en cualquier momento el broker que uno esté utilizando lo puede manipular. En cambio, por lo menos si tú estás comprando en Bitfinex y vas a vender en Bitfinex, pues vas a tener una relación de precio más coherente, ¿ok? Esto es con respecto al gráfico. Aquí ahorita no les voy a mostrar todo el gráfico porque vamos a hablar full de la teoría y después nos vamos a ir a hacer los análisis en vivo, ¿ok? Esto que ustedes están viendo acá, les quiero ir explicando,
lo que es cada cosa. Estos son indicadores, tanto como son indicadores. El precio realmente son estas barritas, que esto le llamamos nosotros velas japonesas. Es el tipo de gráfico que nosotros vamos a utilizar para hacer el análisis técnico. Lo vamos a hacer con velas japonesas, ¿ok? Entonces, por ahora, están viendo todas estas cosas acá, pero esto no es relevante, porque esto yo se los voy a enseñar a cómo manejarlo y cómo les pueden hablar. Pero lo importante ahorita es concentrarnos en el gráfico y en lo que son las velas japonesas, ¿ok? ¿Cómo vamos hasta ahí? Si hay dudas o algo, las pueden ir haciendo. Acuérdense que les recuerdo que tenemos preguntas abiertas todo el tiempo. No se queden calladitos con dudas ni nada, sino en cualquier momento pues las podemos responder. Aquí vamos a hablar, muchachos, de lo que es la temporalidad. Nosotros vamos a tener diferentes gráficos. O sea, por ejemplo, les vuelvo al mismo ejemplo que estábamos haciendo ahorita. Ahorita estábamos analizando el Ethereum versus el dólar estadounidense. Ese gráfico va a tener diferentes temporalidades. ¿A qué se refiere la temporalidad? ¿Cuánto tiempo va a tardar en formarse una vela de esas de las que les mostré? Por ejemplo, en el gráfico que tengo aquí, en el gráfico que yo tengo aquí, tardó una semana en formarse esta vela. ¿Ok? Esa es la temporalidad. A esta tardó una semana en formarse, esta tardó una semana en formarse, tardó una semana, cada una de estas tardó una semana. ¿Ok? Esa es la temporalidad que yo estoy revisando en ese momento. Pero vamos a tener temporalidades desde minutos, o sea, ustedes pueden sacar gráficos desde 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10, 15, media hora, 1 hora, 2 horas, 4 horas. ¿Ok? Puede ser que cojan la temporalidad de días, de un día. Puede ser que coja la temporalidad de una semana, como la que estábamos viendo. Puede ser que coja velas de un mes. Nosotros nos vamos a enfocar en las criptos, en temporalidades de 1 hora. Esto lo pueden ustedes anotar, porque me van a preguntar más adelante, Roger, ¿y cómo vamos a hacer el análisis? ¿En qué temporalidad? Entonces, la recomendada va a ser, nosotros vamos a hacer un análisis basado en temporalidades de 1 hora, de 4 horas y de un día. Van a ser nuestros fuertes. Van a haber algunas cositas que vamos a ver de semana, ¿ok? Van a haber muy pocos para hacer un análisis macro. Pero nuestro fuerte va a estar acá. Esto lo pueden anotar. Vamos a analizar más que todo gráficos de temporalidad de 1 hora, 4 horas y de día. ¿Por qué no me voy con minutos con las cripto? Créanme que ya 1 hora es demasiado arriesgado con las cripto. O sea, ya 1 hora es cuando vayamos a ver puntos de entrada. Pero los análisis, mientras la temporalidad es más grande, van a ser más coherentes. Y aparte de eso, vamos a poder ver cosas más macro, que eso es realmente lo que va a afectar a las cripto. ¿Okay? Los movimientos pequeños, nosotros, o sea, créanme que si nosotros dijéramos, no, vamos a hacer scalping con Bitcoin y vamos a hacer un análisis de 15 minutos con Bitcoin. O sea, eso no te va a dar una rentabilidad muy grande porque acuérdate que el Bitcoin, para que se mueva, lo máximo así que se mueve en un movimiento normal, va a ser que si 4, 6%, y estamos hablando de que un 6% ahorita en Bitcoin son apenas que se mueva unos $400, bien sea para arriba o para abajo. Entonces, es una locura, ¿ok? Caer en esto. Aparte que por la volatilidad, en vivo estarías viendo cosas así como esta. Es demasiado loco. Entonces, nosotros vamos a hacer análisis que sean más duraderos. Van a hacer análisis de 1 hora, de 4 horas y de un día, ¿ok? De hecho, el del día va a ser el que para nosotros va a ser más importante. Eso Roger, también pueden notar. ¿Te escucho? quiero decir que si fuese un ejemplo más estable la moneda, como lo que tú haces en futuro, de repente sí aplicaría hacerlo en minutos. Claro, claro. Ok. Es que, bueno que traigas esa acotación. Porque, por ejemplo, mira, en futuro nosotros, ¿por qué hacemos un análisis más? Utilizamos otro tipo de gráfica. Porque el futuro, uno, está controlado por un solo organismo. O sea, que todas las transacciones que nosotros vemos son transacciones reales que se producen. Entonces, eso está regulado. La información es mucho más precisa. En cambio, ¿qué nos pasa a nosotros acá? Acuérdate lo que te decía. Cada exchange va a tener un precio diferente.
Entonces, esto va a estar mucho, créanme muchachos, esto va a estar mucho más manipulado. Entonces, si nosotros nos vamos a arriesgarnos en temporalidades pequeñitas, vamos a nosotros a irnos dando por la cabeza. Entonces, lo más sano va a ser esto. O sea, mientras la temporalidad es más grande, nosotros vamos a poder hacer trades mejores, más seguros, y podemos ver lo que está haciendo el gráfico. No quiero utilizar ahorita términos de trading que no les haya presentado. Entonces, vamos a ver el gráfico mucho más confiable que irnos ahorita a temporalidades pequeñas con las cripto. ¿Ok? Fíjate.